Hola gente, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial y es que como sabéis hace tiempo yo hice unos vídeos sobre Aikido, si no los habéis visto pues por ahí os lo dejaré en alguna parte, no importa. Ahora lo importante es que tenemos aquí con nosotros a David. ¿Quién eres y por qué tenemos que hacerte caso en cuanto a lo que nos hables del Aikido y demás? Pues soy David, soy practicante de Aikido y bueno, de hace bastantes años. Bueno, tengo un canal que se llama Aikido Scholar y me dedico un poco a investigar, a estudiar el Aikido. Y aparte de eso, también estoy ahora mismo cursando un doctorado en filología, en arte y humanidades, pero está más orientado a la historia, la cultura, la literatura de Japón y Occidente. Es un doctorado en literatura comparada, historia comparada, cultura comparada. Y yo personalmente, gracias y por medio de las artes marciales, lo he enfocado al tema del Aikido y del Budo japonés, de las artes marciales tradicionales japonesas y de cómo en Occidente las tenemos vistas. Un poco la concepción que tenemos de ello. Esto en literatura tiene un término que se llama orientalismo y es la tendencia del occidental a mitificar, a darle misticismo a las artes marciales asiáticas en general. En realidad el orientalismo se basa un poco en Oriente en general, pero yo me enfoco en Japón principalmente. Perdona que te corte, mira, dices que eres practicante de Aikido, pero yo sé que eres cinturón negro segundo dan. ¿Y cuántos años te ha llevado a conseguir ese grado? Depende mucho del esfuerzo, de la práctica, como en todo, pero bueno, yo empecé con 11 años a entrenar. Yo empecé de pequeñito. Tuve una época de adolescente más bien que entrenaba menos porque salía con mis amigos y demás. Bueno, yo llevo desde los 11 años y el segundo Dan me examiné en diciembre del año pasado. Del año pasado no, perdón, del anterior, de 2019. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 30 años. Bueno, 29 años tengo. Queda poquito. Sí, yo ya estoy ahí en los 30, ya a partir de ahora. Pero después también dices que estás haciendo o que has hecho un doctorado, entonces eres un doctor. No, estoy en ello. Soy doctorando. Doctorando. Entonces, digamos que tienes un grado de instructor ya, tú puedes enseñar Aikido. Yo tengo un permiso para enseñar, sí. O sea, yo he dado clases, he estado en gimnasios donde vivía antes, daba clases porque no había gente con la que entrenar cerca. Y un poco como empieza mucha gente, si no hay gente con la que entrenar, pues creas un grupo para poder entrenar. Tuve permiso de mi sensei y empecé a dar clases. Estás haciendo, el doctorado tiene que ver con el tema de las artes marciales, en general, muy por encima, es una cosa que te estoy comentando. Y tu canal se llama el erudito de Aikido. Sí, erudito, estudioso de Aikido. ¿Qué es el Aikido? Cuéntanos. Se puede dar una definición un poco más genérica y luego puedo dar yo una definición personal. Genéricamente es un arte marcial que se enfoca en la utilización de ciertos principios y la aplicación de ciertas técnicas que se fundamentan en esos principios. Básicamente consiste en aplicar técnicas, generalmente luxatorias, y algunos golpes para reducir al atacante. Esto sería un poco el término genérico. Mi definición es un arte marcial, ya mi definición es en base a lo que he estudiado y lo que he descubierto en base a lo que llevo estudiando un tiempo. Es un arte marcial, sin duda, pero que se fundamenta en una tradición marcial japonesa antigua. Se fundamenta en el Budo, en el Bujutsu. Por eso tiene esa vertiente tan tradicional, tanta etiqueta, tanto misticismo. Viene un poco por eso, porque se fundamenta en la cultura tradicional japonesa. La cultura tradicional japonesa moderna. Hay que hacer un paréntesis, hay que hacer un inciso, porque Japón tuvo varios periodos, varias épocas, y digamos que el Aikido se fundamenta en una de las últimas épocas y sobre todo ha estado muy influenciado por la Segunda Guerra Mundial, que bueno, eso ya si quieres lo hablamos más tarde. Pero para contestar, el Aikido para mí es un arte marcial que te enseña unos principios técnicos básicos que pueden existir en cualquier arte marcial y que hay que saber entenderla. Hay que saber practicarla y aplicarla correctamente. ¿Y qué es un arte marcial para ti? Para mí es un conjunto de técnicas fundamentadas o basadas en principios bélicos, en principios de combate, principalmente en combate. Para mí, ya es una cosa bastante personal, para mí hay dos formas de entender las artes marciales. Una es el combate y la otra es la preservación cultural. Yo me dedico más bien a la preservación cultural porque, claro, las artes marciales deben ser mantenidas, deben ser conservadas, porque en base a ellas se entienden las artes marciales modernas o se pueden estudiar las artes marciales modernas. Puedo poner un ejemplo muy claro, que también está basado con mi campo, con el campo de la filología, que es lo que yo estudié de base. Tenemos las lenguas modernas y las lenguas muertas. Hoy en día se sigue estudiando latín, por ejemplo. ¿Por qué estudiamos latín si es una lengua que ya no se utiliza? El latín se sigue estudiando porque gracias al latín entendemos las lenguas actuales y cómo evolucionan, los cambios que se hace
en distintas regiones, bueno, de las lenguas romances, digamos. Pasa lo mismo con el inglés antiguo, que también, dependiendo de la zona, ha ido variando. Y en base a las lenguas tradicionales y a las lenguas antiguas, entendemos las lenguas modernas. Esto ocurre igual con las artes marciales. Nosotros tenemos unas artes marciales tradicionales que no tienen por qué implicar que sean útiles en combate, eso hay que tenerlo siempre claro. No tienen por qué ser útiles en combate, pese a que sean muy antiguas. Y hay que entenderlas para poder entender las artes modernas, para mí. Bueno, es un poco en lo que yo me baso. Aparte es un estudio paralelo que hago, no está dentro de mi tesis, porque mi tesis se basa en libros, en literatura, novelas y demás, y algunas películas, pero sí que es verdad que es algo que yo, gracias al doctorado, estoy llevando paralelo y estoy investigando un poco por mi cuenta. Esa conexión que tienen las artes modernas y las artes tradicionales. Has comentado un par de cosas por ahí. Dices que no tienen por qué estar unidas o algo así a su efectividad en combate, es lo que he entendido. ¿Cómo puede ser que el tema de preservarlo culturalmente y la definición de arte marcial que tú me propones, que es un poco la de diccionario, ¿no? La de un conjunto de técnicas para reducir a un oponente o varios o lo que sea, esté unida a que hay estilos que, pese a lo antiguo que sean, no tienen por qué ser efectivos en combate? ¿Cómo puede estar eso unido? Pues porque en un principio esos estilos sí que podían ser útiles, sí que podían ser efectivos en combate. Pero luego ya un poco la idiosincrasia japonesa, lo que ha buscado, bueno, yo hablo desde mi campo, que es en Japón, lo que ha buscado es preservar ese tipo de técnicas como más arte que marcial. Sigue siendo marcial porque sigue buscando rememorar o recordar las técnicas que se utilizaban antiguamente, pero era bastante distinto, o sea, por lo que cuando investigas en libros y tal, es bastante distinto a lo que se solía hacer. Por ejemplo, tenemos mucho cuando vemos una exhibición de Aikido, por ejemplo, tenemos los Enbu, las demostraciones al uso que conocemos todos de Aikido, que son el maestro entra, todos le atacan, vienen con las armas. Veremos algunos de esos. Eso es un Enbu y eso tiene una explicación histórica. En otras artes marciales mucho más antiguas que el Aikido es aunque muchos no lo piensen, el Aikido o crean que es algo muy antiguo, el Aikido es un bebé dentro de las artes marciales, es de hace un par de décadas, no es una cosa súper antigua. Pero eso, en las artes tradicionales muy, muy antiguas, se utilizaba. Generalmente esas exhibiciones se hacían delante del emperador, delante del shogun, delante del daimyo, se hacían como una muestra de las técnicas que se utilizaban dentro de esa comunidad. Entonces era una especie de muestra, una especie de escaparate en el que se mostraba lo que se podía llegar a practicar en ese conjunto de técnicas, en ese arte marcial, que antiguamente no eran artes marciales lo que se enseñaba. Se enseñaban técnicas dentro de programas, eran como currículum. Entonces, en esta familia, en este clan, se enseñaba esto. Se enseñaba artes con espada, se enseñaba con lanzas, se enseñaban sin armas, desarmados. Se hacía como una especie de muestra. Entonces, una pelea de espada duraba segundos. No era lo que se ve en las exhibiciones, que saca la espada, choca, se colocan en una posición. Eso era una muestra de lo que se podía llegar a hacer en un combate, pero por separado. Que a lo mejor de esas técnicas, una era la que se podía extraer y decir, vale, esta es a lo mejor la que se usa. Entonces, era un poco eso. Ya después la cultura japonesa le empezó a dar una ceremoniosidad, le dio una vertiente más estética, pero es eso, básicamente es lo que se basa las artes marciales en Japón tradicionales. Se basan un poco en eso, en la preservación cultural más que en la práctica. En la práctica también, pero hay que saber aplicarlo, es que es una cosa que hay que saber aplicar. En karate, por ejemplo, tenemos el ejemplo del karate. El karate es bastante antiguo y tenemos que se puede dividir en 3 fases. Tiene la fase del kata, luego tiene la fase del bukai, que es una aplicación a un supuesto combate, y luego tienes la fase del combate. Normalmente los katas y las técnicas que aparecen en los katas y en los bukai no las vemos tal cual son en un kumite, en un combate. No se ve tal cual, tú no ves esas posiciones, y de hecho yo cuando de pequeño hice karate, y bueno, antes de empezar Aikido practiqué karate, y yo hacía katas, muchos katas. Y luego cuando llegaba el kumite, el combate, yo intentaba hacer lo que hacían en el kata. O sea, yo, un niño pequeño, pues intentaba poner las posturas y tal, y me crujían. Y me crujían porque yo decía, pero ¿por qué no funciona? Pero si yo estoy haciendo el kata. Claro, hay que saber aplicar, hay que saber entenderlo. Ya desde pequeño, un niño pequeño se lo pones y se da cuenta. Sí, yo creo que tiene funciones diferentes. Y de hecho, claro. En mi opinión, realmente los katas como tal, o las formas, o los pumsen, que a mí me pasaba lo mismo cuando estaba en taekwondo, que
Después iba a combate y me decían, no, no hagas esto, no hagas aquello, cuando estaba empezando. Y decía, pero si ayer estuvimos todo el día haciendo esto, ¿por qué ahora no lo puedo hacer, no? Y se me hacía extraño. También es cierto que cuando vas a hacer kumite o cuando vas a hacer combate o lo que sea, se adapta a las reglas de competición que tenga el sistema, que normalmente hoy en día pocos estilos de artes marciales no tienen un sistema deportivo, que al final es como eso se hace más popular. A mí me pasaba algo así, y yo veo una similitud entre cuando, por ejemplo, en un deporte de contacto como el mío, se hace sombra y cuando se hace el tema de los katas o las formas. Y ahí yo entiendo el tema del arte, el tema de la preservación y demás, y cuando no tienes que preservar, no hay una cultura como tal que tú tienes que mantener y demás, pues entonces esos katas pierden ese sentido. Todas las formas, entre comillas, que tú haces en un deporte de contacto, pues son ya más, digamos, específicas, y sí que lo que haces haciendo sombra lo vas a hacer después haciendo un combate. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay, digamos, un punto de inflexión entre las artes y los combates. No sé cómo lo ves tú, pero esa es mi forma de verlo. Totalmente, yo lo veo así también. Yo creo que hay que aprender a separar. De todos modos, el kata, en Aikido también tenemos kata, con armas generalmente. Y el kata en realidad yo lo veo, algo personal, yo lo veo como un pack, como si fuera un pack de vídeos que te descargas, y en esta carpeta está esta técnica concreta y esta técnica. Lo que pasa es que están entrelazadas, pero te descargas un pack, y en este pack se llama Pinan Nidan o Pinan Shodan, que son los primeros katas de karate. Dentro de esa carpeta tienes esta técnica, entonces son técnicas que sirven para entender un poco el grado en el que te estás examinando en ese cinturón, por ejemplo. Pero bueno, también hasta donde yo tengo entendido, tampoco sé mucho de karate, pero hasta donde yo tengo entendido, los katas son una forma de transmitir las técnicas de forma ordenada, coreografía, para transmitir las técnicas de forma ordenada. Luego eso ya es lo que tú dices, es una inflexión. Luego eso se utiliza más específico en el kumite o no, igual que en judo tienen sus técnicas favoritas, no van a usar todas las técnicas que han aprendido hasta ahora, siempre hay alguno que te utiliza más un uchimata, lo que sea, básicamente. Yo creo que también hay una parte de trabajo físico, realmente, y si lo vemos desde un punto de vista histórico, que yo no tengo ni idea, o tengo muy poca idea, el practicar estas katas y estas formas y demás, pues trabaja el cuerpo, la elasticidad, la coordinación, una serie de movimientos encadenados y demás, la memoria muscular. Yo creo que todo eso también se trabaja haciendo un kata, y que después, pese a no poder realmente aplicar exactamente las técnicas en un combate porque sería ilógico, pues el cuerpo lo tienes más trabajado. Y eso también evidentemente se trabaja con la forma, con la sombra. Pero sin embargo con la sombra es un poco más libre, o por lo menos yo lo he visto así, un poco más libre. No, totalmente. Yo siempre pienso, de todos modos, a mí me gustaría aclarar, yo puedo tener una opinión sobre el Aikido, sobre las artes tradicionales y demás, pero claro, yo ante todo soy un estudiante. Estoy haciendo un doctorado todavía, y mi opinión, pues, no veo que tenga, a lo mejor tiene cierta validez por lo que he estudiado, pero vamos, no considero que sea mi opinión completa. Entonces, a lo mejor, si hay algún practicante de karate, practicante de algún arte marcial que se esté tirando de los pelos, yo lo que busco es mejorar y aprender. Entonces, siempre hay algo que a lo mejor yo no pueda dar con datos concretos. Pero sí que es verdad que lo tradicional y lo moderno no tienen por qué estar reñido. Tú puedes practicar, a mí me ha pasado, yo he terminado una clase de Aikido con mis alumnos, hemos terminado, y después de doblar el hakama, la prenda que usamos en Aikido, después de doblarla, coger y ponernos a hacer suelo, a hacer lucha de suelo, a hacer guantes o lo que sea, o sea, intentar aplicar principios del Aikido. ¿Qué pasa? Que eso no está reñido. Yo me considero un aikidoka tradicional y no está reñido con que también intente buscar la practicidad o la modernización del Aikido. Vamos a llegar a eso. Mira, hablando del tema de las artes marciales y que lo que me comentabas y demás, ¿tú crees que hay mejores y peores estilos de arte marcial? Es complicado, es bastante complicado. Yo creo que hay artes marciales más aplicadas y más enfocadas al combate, y por tanto te da una facilidad para el combate. Pero también depende, para mí, es la preparación física y la preparación mental, la preparación técnica del que practica, porque vamos a poner un top de Aikido que no ha hecho sino Aikido, sin combate, y un top de MMA. Bueno, y de MMA tanto ahora entendido como si fuera una disciplina, no uno que ha practicado karate y luego ha practicado tal y se ha metido en las MMA.
Mira, te lo pongo fácil. Una disciplina de MMA, Combat Sambo. Obviamente el Aikidoka no tiene una preparación ni por asomo para el combate. Es que porque no es su terreno y no va a hacer nada prácticamente. Hay vídeos por ahí de Aikidokas que acaban en combate y les acaban crujiendo. Totalmente. Yo lo que creo es que, personalmente, creo que todo depende de la preparación que tengas y del enfoque que tengas al combate. Tú puedes ser un Aikidoka que si entrenas, creo yo, si entrenas específico para el combate, algo hará. No te digo que seas aquí una máquina de matar, pero algo hará. Algún tipo de, no sé, de movimiento que digas, vale, se ha preparado un combate. ¿Y entonces seguiría siendo Aikido? Quiero decir, si tú haces Aikido como tal, desde un punto de vista puramente combativo o enfocado más al combate, ¿sigue siendo Aikido? Para mí sí. El tema del Aikido es que para mí ha sido sistemáticamente malinterpretado durante generaciones. O sea, el fundador del Aikido, una de las cosas que dijo, y está escrito en alguno de sus libros, es que el Aikido debía seguir mejorando. Y él, antes de morir, dijo que él se consideraba un bebé en las artes marciales, se consideraba alguien que todavía tenía mucho que aprender y estaba en su lecho de muerte. Esto, lo dijo días antes de morir, o sea, es una cosa bastante tardía que dijo, pero consideraba que el Aikido debía seguir mejorando. El Aikido y en general todas las artes marciales creo que deben seguir mejorando. No tienen por qué, es que tendemos a polarizar. Si es tradicional no puede ser moderno, si es moderno no puedes enfocarte en una cosa tradicional. Yo creo que se pueden practicar las dos cosas. Hostia, tío, ¿y cómo hacemos para mantener o preservar la cultura y a la vez que siga evolucionando en un punto de vista, digamos, combativo o ni que sea combativo, sino que sea moderno? Porque, por ejemplo, tu estilo puede no estar hecho para pelear en MMA, que para mí es el deporte de contacto más real que existe, pero sí que puede evolucionar al día de hoy. Por ejemplo, hoy en día nadie va a ir, bueno, muy poca gente va a salir a la calle con katanas, ¿no? Pero sí que puede salir con un cuchillo en el bolsillo o puede salir con un arma. Y entonces esa yo entiendo que es la evolución natural. Las cosas que se hacía hace 200 años en un arte marcial no se van a seguir haciendo hoy porque la vida cambió muchísimo y también se debería adaptar a la zona en la que vivas. Es lo que pienso, pero puedo estar equivocado. Hombre, eso en parte, eso es completamente cierto hasta el punto de que yo investigando una tribu que había en Estados Unidos, bueno, ahora Estados Unidos, cuando era poblado por los nativos americanos, yo descubrí que había una tribu que no conocía el puñetazo. No conocían el puñetazo, no conocían cerrar el puño. Las peleas que hacían ellos eran a tortas. Y cuando llegó una persona de fuera y le dio un puñetazo a uno, dijo, ¿eso cómo puede ser? ¿Cómo? No llegaron a eso. Entonces, los combates eran con manos abiertas, eran a tortas, y no concebían el puñetazo a mano cerrada. Te diré que tiene sentido, ¿eh? Te diré que tiene sentido, porque las manos, pese a lo que mucha gente cree, son débiles, son muy débiles. Es mucho más fácil dar un puñetazo y que te partas un hueso a meter un sopapo y que te hagas daño. Sí. Y en Japón ocurría más o menos, se dice que antiguamente ocurría eso, las peleas eran tan protocolarias que había golpes que no se contemplaban porque no eran así en combate. También ¿Qué quieres decir con que las peleas eran muy protocolarias? Protocolarias en el sentido de que había cosas que moralmente o a nivel práctico no pensaban en aplicar. También había que explicar que muchos de los combates eran con armadura. Muchas artes marciales japonesas eran con armadura y no tenían la facilidad de meter un rodillazo tan simple o tan fácil como podríamos hacer ahora, o las patadas a los genitales no tenían sentido teniendo una armadura. Sí, esto también es algo que mucha gente no sabe o no entiende, y es que las peleas cuando las personas iban con armadura eran muy diferentes a lo que se ve en las películas. Pasa igual con los caballeros europeos. Las peleas entre caballeros europeos era algo así como wrestling con armadura, que intentaban tirar al tío al suelo en muchas ocasiones y buscar los huecos de la armadura y pinchar. Yo he visto vídeos de una persona que se dedica a la EMA o las artes marciales tradicionales europeas, y hay un vídeo de un chico que mantiene que con la armadura se era más flexible de lo que se pensaba. Incluso creo que está el vídeo por ahí, intentaba o consiguió hacer un backflip con una armadura puesta, una armadura europea. Puede ser que técnicamente, si técnicamente eres capaz, se puede hacer, pero también hay que entender que tenemos la mentalidad del presente, en la que hay una preparación física nata y demás. Claro, en esa época la gente no pensaba en hacer un backflip con una armadura.
Y de hecho No creo. la preparación física no creo que fuera tan... La alimentación, la preparación física, la presencia de enfermedades que a la mínima enfermedad te morías, no creo que fueran... No porque no pudieran, sino porque a lo mejor no eran conscientes de que podían ser tan ágiles con la armadura. En Japón era igual, en Japón es lo mismo. Una armadura japonesa se la pone hoy alguien con una formación física básica que te dan en el instituto y a lo mejor te dice, oye, pues puedo hacer más cosas de las que pensaba. Pero claro, hay que entender un contexto histórico. A ver, también te diré que después, y la gente que pelea un poco lo sabrá, el cansancio no es el mismo cuando tú estás en X situación que en Y situación y con una vestimenta A o con una vestimenta B. Eso todo cambia muchísimo. Y el terreno. Hay una película muy buena que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, creo que es el Rey o el King, que está en Netflix y que curiosamente me gustó. Cuenta la historia de, bueno, da igual, no importa, lo importante es que hay muchas peleas con armadura. Y yo las veo, yo no soy experto en EMA, ni mucho menos, pero las veo muy realistas, las veo súper realistas, tienen en cuenta el terreno, tienen en cuenta el cansancio, se ponen el casco y no se ve nada y tienen esas dos rendijillas por ahí, se usa mucho el tema de luchar y de derribar, se ve como la espada en sí misma, el filo, cuando llevas una armadura no es importante, es mucho más importante el golpe que tú das con ese hierro, el cuando estás en el suelo, es una cosa, la verdad que yo lo vi y me quedé impresionado. Y ya os digo, yo no soy experto en artes marciales con armas, ni con armadura, ni nada, pero lo vi muy realista, muy alejado a todas las películas caballerescas que hemos visto, vamos, nada que ver, y de hecho la recomiendo. Y es un poco lo que te estoy comentando, cambia mucho el tema, muchísimo. Y siguiendo con esto, has hablado de EMA y de las artes, perdón, que me están aquí hablando, has hablado de EMA y de las artes marciales europeas. En mis vídeos, mucha gente me dice que en Europa no hay, o que las artes marciales nacieron en China y que es un error decir que en otras partes del mundo hay artes marciales como tal antes de esto por el tema filosófico. Que en Occidente no hay artes marciales, es lo que... No, que la gente peleaba y demás, pero que no son artes marciales. Yo, mira, vivo en Canarias. En Canarias tenemos el palo canario, la lucha de garrote, la lucha canaria, la mano canaria. Tenemos y tiene una idiosincrasia marcial. Incluso en la prenda que tenemos en Canarias, la manta esperancera, se considera que el bastón que se utilizaba para el juego del palo tiene una incisión en la capa y se utilizaba para esconder el palo. Para llevar. De hecho, los pastores se ponen aquí, la posición de esperes aquí cuando están practicando el juego del palo. Tiene una idiosincrasia marcial. Entonces, el tema de que las artes marciales tengan un aporte filosófico es una cosa muy moderna, mucho más moderna de lo que pensamos. Sobre todo viene del budo japonés. El budo japonés, que es una de las cosas por excelencia que tendemos a darle la vertiente filosófica, el budo japonés, como tal, como lo conocemos hoy, nació después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se creó la Dai Nihon Butokukai, que es una asociación de artes marciales que sigue hoy en día en pie. Al principio, esto fue cuando cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos empezó a introducir observadores en los tribunales de esa asociación. Entonces, esa gente decidía qué era marcial y qué no, qué se podía practicar y qué no. Igual pasó con Mao Zedong en el comunismo. El Tai Chi Chuan, el Tai Chi, se empezó a suavizar a partir de ahí. Antes de eso, tenía otra mentalidad. No hablamos de efectividad porque al final hay muy pocos vídeos de eso que yo haya visto, pero la mentalidad que le intentaban dar era terapéutica, era una forma terapéutica. En el budo japonés se intentó dar, bueno, el do japonés es lo mítico que se dice de que simboliza camino filosófico, espiritual y demás. En el budo japonés ocurrió más o menos lo mismo, se intentó buscar una suavización de las artes marciales para evitar que hubiera un sentimiento nacionalista, un resurgimiento. El judo, por ejemplo, hasta antes de la Dai Nihon Butokukai, se llamaba Kano Jujutsu, que bueno, de ahí vendría el jiu-jitsu brasileño. Maeda, que fue a Japón y demás, cuando Maeda fue a Japón e instruyó a los Gracie y demás, bueno, que según tengo entendido, ahora se está descubriendo que no instruyó a los Gracie directamente. Hay una cosa rara por ahí. De hecho, yo tengo un vídeo de la historia de las MMA que sigue con la versión oficial. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Maeda como tal, incluso ya tenía combates en Europa antes de ir a Brasil, y eran combates de grappling, o no sé muy bien cómo era, pero antes de ir a Japón, antes de ir a Brasil, ya tenía esos combates. De hecho, en España se le había dado el sobrenombre del Conde Coma, ¿puede ser? Sí, ¿no?
Por los combates. He leído con de coma. De todos modos, es que es eso. El jiu-jitsu brasileño se empezó a llamar jiu-jitsu porque cuando llegó a Brasil no era judo. Directamente no era judo y por eso se llamaba jiu-jitsu brasileño. Pero al final, la raíz de la que viene es de Jigoro Kano, que al final es el que introdujo el judo. Bueno, para no desviarme, esto es lo mismo. Jigoro Kano le dio la vertiente judo, le dio el nombre judo al judo precisamente para darle el toque más deportivo, más reglamentado, más de valores y demás. El aikido antes no se llamaba aikido, se llamaba aikibudo. Y antes de eso se llamaba aikijujutsu. Bueno, se llamaba. Antes de eso era una reinterpretación del fundador del aikido que se llamaba aikijujutsu. Vale, porque mira, esto es interesante porque hay comentarios en los vídeos que hablo del aikido que me dicen no, olvídate del aikido, busca aikijutsu. ¿Qué es esto? ¿Es lo que me estás hablando tú o es otra cosa? Sí, no, el aikijutsu, hay que explicar que el aikijutsu es un principio del aikijujutsu. Es un tipo es un principio técnico del aikijujutsu. El arte original se llama Daito Ryu Aikijujutsu. Daito Ryu es la escuela a la que pertenecía el maestro del fundador del aikido. El fundador del aikido practicó ese arte marcial hasta un grado de instructor y luego decidió hacer su propia reinterpretación de ello. Y nació el aikibudo. El aikibudo al principio era bastante parecido al aikido, al Daito Ryu Aikijujutsu, era bastante parecido a nivel técnico. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a suavizar. Se quitaron un montón de técnicas. Hay un montón de técnicas que existen hoy en día en el judo y en el jiu-jitsu japonés y se han visto. Yo las he hecho en jiu-jitsu brasileño, que también practico. Yo las he hecho y son técnicas que en aikido existieron. Ahora, hoy en día, pues el currículum se ha suavizado bastante. Pero, por ejemplo, los judokas sabrán, el kataguruma, tomoe nage, todas esas proyecciones en aikido estaban en un principio. ¿Qué pasa? Que luego... Es que es eso, el tema de suavizar un arte marcial para que quepa en la sociedad, en una sociedad civilizada. Después de una guerra, cualquier interpretación marcial es peligrosa, sobre todo si tienes en una asociación que controla las artes marciales, si tienes gente del país que te ha derrotado en guerra, pues obviamente vas a tener cierta censura. Que bueno... Sí, lo que pasa es que, mira, no acabo de entender cuando antes me decías el tema de las peleas protocolarias. Entiendo por el tema de la moral, pero ¿me estás hablando de un ámbito dentro de un dojo o dentro de una comunidad o me estás hablando de peleas reales o situaciones reales? Los dojos, bueno, las peleas hasta hace, no tengo ahora mismo la fecha, pero hasta hace un par de décadas, hace un par de décadas que dejó de haber combates reales con espada, duelos a muerte con espada. No sé cuándo fue, tengo que buscarlo, pero combates reales había con espada antiguamente y eso estaba casi a la orden del día y no duraban nada. Y no tenían nada que ver con las exhibiciones que se hacían protocolarias, que al final era eso, era una exhibición que demostraba las técnicas de esa escuela. Era una especie de showcase, una especie de escaparate para enseñar lo que se podía hacer con esa escuela. Peleas en los dojos se combatía. Antiguamente se hacían combates en los dojos y no se aplicaba, era como el karate. Es que el karate para mí es el mejor ejemplo porque tiene la parte que se utilizaba para enseñar el arte marcial, las técnicas, los drills, porque al final son drills. Tú en jiu-jitsu brasileño, cuando estamos haciendo grappling, los drills que hacemos practicando a veces no salen ni de coña cuando estás rolando, no salen. Y sale porcentualmente. Sale, si la técnica 100% es así, pues te sale la técnica a lo mejor un 60, un 50, un 40 y llega un punto que, olvídate. A mí me ha pasado de hacer, siempre me han pillado en 100 kilos. Y claro, me ha pasado de llegar y decir, voy a ver si escapo, hago gambas, algo, tal. Pero claro, luego al principio cuando estás practicando y te lo intentan hacer, te dices, pero ¿por qué no me sale? Lo estoy haciendo como en el drill. Pues es eso, es una cosa de porcentaje. Esto era igual. Antiguamente se enseñaba el drill, se enseñaban las técnicas, que luego eso ya se añadía a las exhibiciones, pero luego también se combatía. En el dojo del fundador del Aikido se hacían combates de Aikido, se practicaban combates. El reto estaba a la orden del día, venían maestros de otras escuelas y retaban a los practicantes o al fundador. ¿Qué pasa? Que también está la tendencia japonesa a volver todo legendario. A lo mejor lo que hoy en día sería una mirada de decir, ¿de verdad quieres pelea o algo? Allí es como, pasa un poco como en el anime, que lo hacen todo súper épico y tal, y a lo mejor era un rollo de un empujón y que el tío diga, hostia, este tío me cruje, yo creo que vamos a intentar desescalar un poco la movida. Pues eso a lo mejor un japonés te lo contaría como, le miró, sintió su energía y provocó que el otro se rindiera. Es una cosa que es bastante, eso también está bastante arraigado a la cultura
cultura asiática en general. Yo creo que también va como el ser humano, ¿eh? Porque todo el mundo tenemos un amigo que cada vez que cuenta una historia es más épica que la última vez que la contó y tú estabas allí y no tiene nada que ver. Tal cual, tal cual. ¿Sí? ¿No te parece? Yo creo que sí. Mira, siguiendo con el tema. Entonces, me estás hablando de que el tema protocolario era dentro de un entorno marcial, ¿no? Dentro de este... No que tú te vayas a pelear y en aquella época que salgan, que te vayan a robar y tú digas, hostia, espérate, no voy a hacer esta cosa porque se sale del protocolo. A ver, también está eso. Los samuráis eran bastante sucios. Y esto está testado históricamente y muchos historiadores aquí, de hecho hay un historiador de aquí de España, que él está especializado en historia del arte. Y en una entrevista que hizo contó que los samuráis, antes de la batalla, cogían la espada, la desenfundaban, iban a las letrinas y hundían la espada en la mierda. Hundían la espada en la mierda. Para que infectase. Para que un corte te matase, porque antiguamente ni naproxeno, ni olvídate ni antibióticos, nada. Y eso es honorable. No. Los samuráis eran asesinos en combate. Claro. Porque era la supervivencia. Pero luego... Total. Pero luego tenían esa tendencia a volver todo honorable y filosófico, pero también hay que entender que el Bushido que entendemos hoy en día, lo que tenemos hoy en día por Bushido, no es más que una reinterpretación de una persona que emigró a Estados Unidos e intentó explicar a los estadounidenses lo que era el Bushido. El Bushido hoy en día, como lo entendemos tal cual, lo escribió, el código del Bushido, lo escribió y lo explicó en un tratado Inazo Nitobe, que era un japonés, que era diplomático, emigró a Estados Unidos, y en Estados Unidos le preguntaban, ¿no? La cultura samurái y tal, ¿cómo puedes explicárnoslo? ¿Y qué hizo el hombre? No dudo que con buena intención, pero no fue lo mejor, no fue lo apropiado. Comparó a los samuráis con valores cristianos. O sea, utilizó valores cristianos. Por eso, en el famoso Bushido que tú buscas en Wikipedia y te sale los 9 principios del Bushido y demás, esos principios tú puedes descartar, por lo menos 4 los puedes descartar. Porque los otros, si están, porque nunca se llegaron a escribir, ningún samurái llegó y dijo, estos son los principios del Bushido, vamos a seguirlos. Cada familia tenía una interpretación distinta de lo que era para ellos el Bushido. Eran clanes, no hay que olvidar que eran clanes. La mayoría de principios que hoy en día traduciríamos por justicia, lealtad y demás, la lealtad era para que no les mataran. La lealtad era, si no le eres leal a un tío que está por encima tuya, lo que va a pasar es que te van a matar. No eres leal por el hecho de que seas una persona honorable. Eres leal porque, como no lo seas, te crujen, te matan. Y es así. Pero el tema de la justicia, el honor y demás... La justicia, en el Japón feudal no había demasiada. No había... Los juicios... Bueno, tenías creo que se llamaba el buntori. El buntori era el derecho... Creo que era el buntori. No me acuerdo. Creo que sí. Era el derecho del samurái a probar su espada con los presos. A matarlos. Tengo una... Es verdad. Recién afilada. Voy a probarla. Dame un preso. Y lo mataba. Y no sé si creo que era el buntori, el arte de cosechar cabezas, creo que era una cosa así. Es verdad, tío. Mira, y hablando de esto, porque claro, en nuestra cultura, o como lo percibimos nosotros, o como ha llegado a mí, o la ida de olla que yo tengo, se suele ver a los samuráis como la zona de luz, ¿no? Y a los ninjas como la zona oscura, como que no están sujetos a ese código honorable de conducta. Bueno, esto pasa también con el código caballeresco de aquí, de los caballeros europeos, que eran lo que eran unos asesinos también, y porque no les quedaba otra, y es normal. Y nosotros en esa época lo seríamos también, sin ninguna duda. Es curioso porque lo que me estás contando ahora es que realmente no estaba tan separado un ninja de un samurái. Eran lo mismo. O sea, los samuráis... Claro, los samuráis eran... los ninjas eran una rama del samurái. En realidad, luego sí que es verdad que hubo clanes especializados en el tema del ninjutsu y demás, del shinobi-do y todo esto. Estuvieron especializados en ello, pero es que un ninja no era más que un samurái especializado en guerra de guerrilla. Los samuráis tiraban los shuriken, famosos, los shuriken, los kunai, todo esto, lo utilizaban los samuráis. O sea, y no eran para matar. O sea, el tema de lanzar shuriken, los shuriken históricamente comprobado, eran unas armas arrojadizas para dar tiempo a desenvainar la espada. Era cuando se te estaba alguien aventando que venía corriendo ya a lanzarse, tirabas los shuriken y sacabas la espada. De hecho, ves exhibiciones de shuriken
y ni siquiera van vestidos de... No, para empezar, es que los ninjas no vestían de negro. No vestían de negro porque... Es que, vamos a ver, no hay mayor practicidad que tener que hacer algo para salvarte la vida. O sea, ahí no vas a ponerte a hacer cosas, no vas a hacer un movimiento que no tengas que hacer. Quien lo haga va a morir. Las películas no eran tan comunes. El shuriken original eran varillas de doble filo y se lanzaban como cuchillos o de lado. Entonces, eso se utilizaba y rara vez acertaba. Tú ves una exhibición de shuriken de las artes marciales tradicionales haciendo exhibiciones y demás, y lo que hacen es lanzaban shuriken y luego sacaban la espada. La mayoría de esos shuriken fallaban. O sea, ellos, y son maestros, gente que lleva 50 años disparando shuriken, y la mayoría fallaban, porque no estaban hechos para matar, como mucha gente cree, te llega al cuello y te mata. Es que es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Una persona que lleva toda la vida haciéndolo, y de parado, quieto, practicando como si estuviera tirando dardos. Una persona que falla así, en una pelea real, que viene un tío corriendo por él, o no da, pero claro, había que intentarlo para sacar la espada. Y el tema es ese, los ninjas... Tiene todo el sentido. Y yo nunca lo había visto desde este punto. Tiene todo el sentido, de verdad, porque yo también lo pensaba. Digo, bueno, pero a ver, estas armas, realmente el filo es relativamente pequeño, no van a llegar a un órgano, no van a llegar a... Si no te dan en una zona que te desangres, no te van a hacer mucho daño. Yo pensaba, bueno, lo pueden envenenar y entonces te corta y bueno, tal. Es lo que yo pensaba, pero vamos... Y fíjate que los venenos no eran tan comunes en los ninjas, porque piensan que todos los ninjas sabían envenenar, todos los ninjas sabían escalar, sabían trepar. Dependía de la zona. Si estabas en una zona geográfica en la que la mayoría de las cosas eran de bosque, pues esa gente estaba más especializada en trampas, en emboscadas, pero no dejaban de ser ninjas especializados. Es como si tú ahora eres policía y pues estás en una especialización. Eres policía vamos a ponerlo más básico, pues estás de paisano, estás en la oficina, estás en tráfico, lo que sea. Es una especialización dentro del trabajo. Lo que pasa es que los samuráis eran una clase, una casta. Entonces, dentro de esa casta había samuráis que no habían desenvainado su espada para un combate en la vida, para un combate real, hablamos. Y claro, ellos tenían una práctica, pero es como... yo lo comparo con las castas de la India. En la India tienes un sistema de castas muy determinado y uno de ellos son los satriyas. Los satriyas eran la casta guerrera, que, por ejemplo, y curiosamente, Siddhartha Gautama, Buda era de esa casta, era de la casta guerrera. No sé, tengo que investigar, pero no sé hasta qué punto él llegó a entrar en combate, pero él pertenecía a la casta guerrera, por familia, por linaje. Luego ya se desenterró. O sea, Buda era un guerrero. De casta sí, Buda era de la casta guerrera. Luego, él no era guerrero, no lo sé, no tengo que buscar, pero no sé si él estaba formado en combate. Sé que es verdad que en la India pues tienes el Kalarippayattu y las artes marciales más tradicionales de la India, que antropológicamente está bastante relacionado con el Kung Fu. Se cree que es el origen del Kung Fu, el Kalarippayattu de la India. Pero sí, o sea, Buda por clase, era guerrero, pero claro, es un ejemplo. Buda no entró en combate, creo que no entró nunca en combate y no dejaba de ser de la casta guerrera. Los samuráis era igual, eran una casta que a lo mejor no entraban en combate nunca. Entrenar debían entrenar, claro. No sé hasta qué punto, hay tratados y tal, y se comenta que en los tratados se comenta que todos tenían una formación básica. Pero de ahí a entrar en combate, más de lo que se combatía, porque tenían que combatir en el dojo, porque la práctica era primordial. Vamos, no recuerdo que hubiera samuráis que sí entraran en combate, sí o sí, no recuerdo haber leído nada. Y todo esto vino porque empezamos a hablar del EMA, ¿no? Siguiendo con el tema y retomando, ¿tú crees vamos a ver, empezando por la pregunta, ¿tú crees que fuera de Asia, es decir, en Europa, incluso en América o en África, también se desarrollaron artes marciales? Sí. En todas las culturas hay... A ver, en todas las culturas hay artes, por ejemplo, de lucha, de grappling, en casi todas las culturas existe. Eso es un arte marcial. Sí, pero mira, me voy a poner desde el punto de vista de un hater, ¿vale? No, eso no es un arte marcial, porque las artes marciales tienen un código de conducta y de honor y de moral. Entonces, eso solo es pelear. Yo respondería que las artes marciales modernas, pero que las artes marciales no tienen por qué estar relacionadas con una cultura civilizada, con unos valores que hoy en día nos sirven. Porque es eso, antiguamente, ¿qué valores tenía? Había ciertos valores por el tema de ser una civilización y demás, pero esos valores los puedes encontrar en cualquier deporte, porque... Uy, va a haber mucha gente en contra de lo que estás diciendo, ¿eh? Bueno,
Generalmente, vamos a ser políticamente correctos. En los deportes debería haber unos valores y una deportividad. Sí. Pero es que si hablamos de guerra, si hablamos de una situación bélica, no hay mucho valor. En la oplología, que es un campo un campo de la antropología también, que se basa en el estudio del combate, de la guerra, como tal, antropológicamente, y de la caza. En la oplología no se habla nada de valores en combate. Y la oplología es una rama bastante fundamentada y bastante sólida, que estudia la guerra desde un punto de vista antropológico y psicológico. Y ahí no hay valor que valga, o sea, ahí lo que vale es la supervivencia, y las artes marciales, a partir de cierto tiempo, tú vas más atrás en el tiempo y no vas a ver que se sentaran a hablar de valores y demás. Lo que era, y esto a mucha gente le va a doler, antiguamente cuando iban hablo de los samuráis, cuando iban al dojo a entrenar, no había jerarquía. O sea, había jerarquía claramente por respeto, pero a la hora de la práctica no había una jerarquía, no se sentaban todos en una fila por razón de rango. Había una razón práctica por la que hacían eso, y era que generalmente, hay distintas teorías, pero generalmente el que más rango tenía se alejaba más de la puerta para estar más protegido por los que menos rango tenían en algunas escuelas, y era por eso. O el de más rango más cerca de la puerta para proteger a los que tenían menos rango. Hay distintas teorías, pero se hacía por eso, no porque el que más rango tuviera era una cosa más respetada. De hecho... Ostras, qué curioso, tío. Me recuerda cuando en Jiu-Jitsu nos formamos al final y vamos por orden de rango de cinturón. No sé si vendrá de ahí. Pues puede ser una reminiscencia, puede ser. De todos modos, antiguamente no, o sea, y ni fila ni nada. El maestro llegaban los alumnos, y esto está en tratados que lo explicaban, llegaban los alumnos, aprendían la técnica y se iban, y ya está. Y de hecho, el encargado que esto tiene bastante que ver con lo que estábamos hablando de la preservación cultural. El encargado de enseñar las técnicas, curiosamente, no era el mejor guerrero, era el que mejor sabía enseñar y el que mejor sabía preservar las técnicas. Los mejores guerreros no enseñaban. Los mejores guerreros... Es que eso mira, eso pasa así. Mira, por ejemplo, tú sabes que yo... perdón que te estoy interrumpiendo siempre. Tú si me dices cállate, capullo, y ya está. No sé qué te iba a decir. John Danaher. John Danaher, ¿qué competiciones tiene? ¿A quién ha ganado? Pero mira lo que es capaz de transmitir. Es impresionante. Y quien no lo conozca, John Danaher es para mí, uno de los mejores entrenadores de Jiu-Jitsu que hay en el mundo a día de hoy, sin duda. La capacidad que tiene de crear sistemas y de transmitirlos me parece brutal. Y es un tío que él no ha ganado nada relevante. Lo ha hecho él, prácticamente. O sea, los grapplers que tiene son top. Y claro, él no es el mejor del mundo, o por lo menos no tiene combates que digas, este tío es una máquina. De hecho, tiene las rodillas operadas, la cadera operada, y es un hombre ya mayor en el sentido competitivo. Pero es eso, es transmitir. Es una cuestión de que antiguamente el que podía transmitía y el que podía luchaba, pero no era porque mucha gente pensaba, no, el mejor samurái era el mejor maestro. Es como ahora, tú puedes ser un buen luchador, pero a lo mejor no tienes la capacidad de transmitir lo que sabes. ¿Cuántos luchadores acaban... Bueno, Khabib ahora creo que lo está un poco demostrando, pero ¿cuántos luchadores que acaban Bueno, Khabib, no vamos a considerar que Khabib haya acabado la carrera todavía, pero ¿cuántos luchadores que hayan acabado su carrera en cuanto a combate han abierto una escuela y ella ha sido súper exitosa y demás? No hay muchos. Hostia, pues tendría que... se pudiera hacer una estadística de eso. Está interesante, nunca lo había Creo, pensado. hasta donde yo sé, no hay muchos que digas tú, has sido campeón de la UFC, tiene un equipo top. O campeón de Bellator, tiene un equipo top. No sé si hay muchos, pero no creo que esté relacionado ser el mejor con enseñar bien. No, yo creo que sí que hay una relación, pero creo que no sé cómo clasificaría esa relación, porque por ejemplo yo enseño, y yo considero que cuando alguien va a pelear, el yo haber estado en esa situación me ayuda más a decirle, mira, pues a lo mejor te pasa esto, a lo mejor te pasa aquello, si te pasa esto, pues mira desde ese punto de vista, pero también considero que este conocimiento, pese a que por mi parte yo prefiero haber estado ahí para poder transmitirlo, se puede adquirir de otra forma, simplemente viendo las experiencias de otras personas, es decir, mira, pues a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y después tú lo absorbes y lo puedes transmitir también a la siguiente persona, pese a no haber estado tú ahí. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Y no sé cuál es... Estamos muy de acuerdo, ¿eh? Esto no va bien, tenemos que discutir mucho. Tenemos que discutir más, así que vamos a ir al sectarismo de las artes marciales. ¿Hay sectarismo en el Aikido? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a ver, también he vivido en otros sitios, no solo... Yo soy de Canarias, me crié en Canarias,
pero he vivido en otros sitios, he vivido en Polonia, he vivido en Granada y he estado en distintos grupos de Aikido que haya conocido. Y sí que es verdad, pero ocurre, me ha pasado de conocer otras artes marciales y gente de otras artes marciales y contarme que pasa parecido. Lo que pasa es que en el Aikido hay una diferencia y es que no hay combate. Entonces, tú en Jiu-Jitsu brasileño, por ejemplo, o en kickboxing, tú te las puedes dar de sibarita, de experto en nadie puede ganarme y tal, pero luego en el tatami es distinto. Es que eso lo puedes hacer lo que dure la clase y el primer día, porque al final ya van a saber todos el nivel que tienen. Claramente. En el Aikido eso no, porque no se busca, no se combate, no hay combate. Si quieres eso lo hablamos después. No hay combate. ¿Qué pasa? Que ahí es muy fácil, en el sentido malo, es muy fácil ser un dios. Es muy fácil ser una persona que ha sido imbatida y tal. ¿Cómo vas a demostrar que no has sido batido si no te dejas exponer? Entonces, considero que ese es el fallo de mantener todo en un plano teórico, que eso acaba siendo un plano místico, que acaba siendo un plano sectario, y que es lo que pasa mucho en estilos pues que se han quedado ahí, atascados, o que les han obligado a atascarse ahí. Eso después propicia que, por ejemplo, en China, el caso este de Xu Xiaodong, que maestros salgan en la tele diciendo que tienen poderes mágicos y que se cree que no se sabe ya dónde acaba el mito, dónde empieza la realidad y demás, y esto es todo propiciado por estas cosas, ¿no? De que quizá se va demasiado al arte, y el arte al final es una cosa esotérica, que no es palpable, pero la práctica sí. De hecho, yo soy más de la concepción de que el Aikido, más que místico, tiene unos principios físicos que a lo mejor todavía, no es que no se entiendan porque yo creo que es bastante entendible, tiene unos principios físicos que la gente no se molesta en entender. Entonces, ¿qué le da? La concepción más mística y más fácil de entender. ¿Qué pasa? Hay aikidokas, de hecho, hijos de alumnos directos del fundador del Aikido, son científicos. De hecho, da la casualidad de que hay uno que es hijo de un fundador, de uno de los introductores del Aikido en España, y él es físico. Él estudió física, es profesor de física, y él sacó un libro, no me acuerdo el nombre ahora, sacó un libro sobre cómo el Aikido tiene una explicación física y utiliza pruebas científicas de que esta técnica funciona por esto y por esto y por esto, y a lo mejor antiguamente decías que eso era un flujo de energía del ki y tal. Puede ser así explicado, si quieres explicarlo así no hay problema, pero al final es todo... Mi sensei lo dice mucho. Una de las cosas que más representa el Aikido es la espiral. La espiral ascendente, la espiral descendente. ¿En qué arte marcial con proyecciones no hay espirales? Lo que estábamos hablando antes de lucha canaria. De las mañas. Dime, sí, lo que estábamos hablando de las mañas, muchos de esos movimientos los analizas y son espirales, son movimientos en espiral. Lo que busca es sacar del centro de gravedad al otro y tirarlo. Para el que no lo sepa, las mañas es como se llamaría en lucha canaria a las técnicas. A las técnicas, sí. Las proyecciones y demás. Y al final, o en judo, las técnicas de judo y demás, son sacar el kuzushi, que es sacar del centro de gravedad al oponente. Y ya no es una cosa solo del aikido, que existe en el aikido, es una cosa que existe en todas las artes marciales, son principios universales, que es a lo que yo he llegado en el aikido, personalmente. Y he visto que bastante gente coincide con ello, y es que el aikido busca la explicación, la transmisión de una serie de principios técnicos aplicables, generales, en base a unas técnicas tradicionales. Lo explico claramente. Me ha pasado, por ejemplo, a mí, luchando en Jiu-Jitsu brasileño, en grappling más bien, era sin kimono, y estar empezando el combate y que mi contrario me intentara hacer kimura. Kimura de pie. Intentó agarrarme por detrás, hacerme una kimura, y yo utilicé un movimiento en espiral para levantarlo a katakuruma. Es un movimiento en espiral que tú, si no sabes que soy aikidoka, dices, coño, está bien, o sea, es una proyección legítima, digamos. Pero es que ese tipo de cosas, ese principio yo lo aprendí en aikido, por ejemplo. No quiere decir que el aikido sea la base para eso, pero yo, personalmente, lo aprendí en aikido entendiendo que es un principio técnico, no una técnica de aikido. Ese es el problema del aikido, que no se entiende como un conjunto de principios. El fundador lo decía, que el fundador habla mucho del universo y de la energía universal. La traducción vendría a ser que la energía universal no deja de ser los principios técnicos del cuerpo humano. El cuerpo es el mismo en todas las artes marciales. Lo que hay que entender es su funcionamiento. El fundador del aikido... El tema de la energía también creo que ha sido una malinterpretación interesante. He hablado con
con algunos filólogos expertos en el tema de la lengua china y me dice que como tal el ki no viene a ser lo que aquí se entiende, como esa energía y demás, sino que es una mala evolución y una mala interpretación de esa evolución de la palabra y acabó pues en esto, en la especie de que la creencia del poder este tipo Son Goku, que al final pues no es así. Hay que entender, hay que matizar dos cosas. El ki, tal cual, el chi en japonés y el chi en chino y el ki en japonés también se le conoce como kokyu. El kokyu es la respiración, es la energía que pones al respirar. Cuando tú estás pegando un puño, la respiración, ese es el kokyu. Y luego hay que entender otra cosa. El aikido, tal cual, mira, lo tengo aquí justo. El aikido, esta camisa está mal, por ejemplo. Fíjate, esta camisa está mal. Armonía, energía, camino. Si separas los kanji, efectivamente está mal a la hora de explicarlo. Tienes armonía, energía y camino. El aikido no es eso, o sea, no es, lo he leído por ahí como el camino de la armonización de la energía. El aiki, en realidad se debería entender aikido, no aikido. El aiki es un principio que existe hace miles de años en Japón y era el principio de unificación. Se utilizaba, bueno, no tengo aquí el libro. Miyamoto Musashi, samurái clásico, uno de los referentes del Bushido original. Su Bushido, también hay que explicar que era su forma de entenderlo. Musashi hablaba del Aiki. No sé si lo menciona en las traducciones, creo que no lo ponen como Aiki, pero creo que en la versión japonesa lo menciona así. El Aiki es el principio de unificación con el oponente. El tema se explica un poco como un espejo. Cuando el oponente levanta la espada, la levanta él también, simplemente, o un poquito más tarde, simplemente para poder pillarle con la guardia alta. Es un principio de unificación que hacemos cuando estamos haciendo grappling, cuando estamos haciendo judo. ¿Qué hacemos? Cuanto más te separes, más difícil va a ser levantarle. Tienes que unificarte, tienes que unirte a él y proyectar. Eso es Aiki, por ejemplo. Eso se explica como Aiki. De hecho, Aiki Jutsu, lo que estaba explicando antes del Aiki Jutsu, ese es uno de los principios del Aiki Jujutsu. El tema de unificarte con el oponente para levantarlo. Entonces, por ejemplo, ahí es a lo que yo quiero ir con lo de que las artes tradicionales tienen su utilidad hoy en día. Por ejemplo, entender que en las artes marciales tradicionales se había observado que el Aiki era una cosa, un fenómeno o un principio técnico que servía en combate, y eso, por ejemplo, es lo que podemos extraer positivo, porque yo creo que se pueden extraer cosas positivas de todo prácticamente, incluso de lo negativo, y es una de las cosas positivas que yo, por ejemplo, a día de hoy sigo practicando Aikido y es una de las cosas que yo me llevo al Jiu-Jitsu, que soy muy joven en ello todavía, pero es una de las cosas que me llevo. Que por ejemplo el tema del Aiki, que yo lo aprendí y lo llamo Aiki, pero otra persona lo puede llamar de otra forma y tal. Yo lo aprendí como tal y para mí se llama Aiki, y si otro lo llama de otra forma, pues si le sirve y lo ha aprendido así, no hay problema. No es Aikido, es Aiki. Aiki es un principio técnico. Es como decir palanca. No es que signifique palanca, pero es como si yo te digo la palanca. La palanca es un principio técnico que está en Brazilian Jiu-Jitsu, en Sambo, en Aikido, en Karate. Entonces es un principio. Tú practicas otros estilos. Tú empezaste con el Aikido y después pasaste al Jiu-Jitsu. Yo empecé con el Karate. Empecé de pequeñito con el Karate, de esto que te apuntan de pequeño, no era tampoco mi tal. Y a los 11 años no me gustaba mucho porque era kata. Era kata. Y un poquito de kumite, y a mí no me gustaba mucho. El karate me encantaba, pero esa forma de entrenarlo a mí no me gustaba. Después descubrí que había otros estilos de karate, pero con 5 o 6 años estuve hasta los 11. Pues a los 11 años me di cuenta, de poquito antes de los 11, dejé el karate porque me aburría sinceramente esa forma de trabajo, y aparte era mucho jugar, y a mí me gustaba a mí me gustaban las artes marciales. Yo no quería ir a jugar, o sea, era jugar al pilla-pilla después de hacer kata. Pues a mí me aburría. Y descubrí el Aikido y me gustó porque me gustaban los samuráis. Empecé como todo. También porque a mi padre le encantaban las películas de Steven Seagal. Y me llegó y me dice... Steven Seagal. Lo tocaremos. Vamos a hablar de Steven Seagal. Y me dice, ¿tú has Aikido? Que seguro que... Y la verdad es que me gustó. Y bueno, a través de... yo también practico parkour de hace unos cuantos años, y a través del parkour, no a través de las artes marciales, sino a través del parkour también entré en la capoeira. No la he estudiado a nivel marcial, la he estudiado a nivel acrobático. Hago cosillas y demás, pero nunca le he dado la vertiente marcial. Sí que ahora me doy cuenta y digo, pues mira, pues he hecho capoeira. Lo que pasa es que en ese momento pues no lo veía como algo muy marcial. Para mí lo es, si lo estudias bien lo es, pero yo iba para hacer mortales, básicamente. Me juntaba con la gente que hacía capoeira cuando iban a la playa, que hacían sus quedadas en la playa, y yo iba para hacer mortales, porque me verían bien.
Pero así, marcial, yo ahora sí también hago jiu-jitsu brasileño. El aikido no lo he dejado. O sea, de hecho, a mí me sigue encantando y sigue siendo lo que más practico a día de hoy. Pero el Brazilian Jiu-Jitsu a mí me encantó y desde entonces estoy en ello. Te lo comento porque es como mucha gente ahora empieza en Aikido y después va a otras cosas o simplemente se queda en Aikido. Pero tengo entendido que cuando empezó el tema del Aikido no podías entrar a entrenar Aikido como tal si no tenías un grado alto en otra disciplina. ¿O cómo es esto? ¿Es así o es un bulo? Sí, en parte sí, es verdad. El fundador del Aikido quería que los que entraran en su escuela es por una razón práctica todo esto, porque a lo mejor le intentan dar un misticismo, Él quería que los practicantes de Aikido entraran con una base ya para ahorrarse enseñarla, porque él ya tenía cierta edad y quería que sus practicantes tuvieran una base para simplemente ahorrarse enseñar esas bases. Por ejemplo, las artes que generalmente la gente que entraba ahí generalmente venía del judo, del karate y del kendo. Eran las tres vertientes generalmente del judo y del kendo, era lo más arraigado. Y lo que buscaba era que la gente que entrenara allí, en su dojo, en el Kobukan, entrara con una base para ahorrarse enseñarla. Para que la gente, pues, no es lo mismo empezar Aikido con una persona que no ha practicado artes marciales nunca, a empezarla. Ya de todos modos en Japón el judo y demás estaba en los currículum para enseñar a los niños, era bastante común, era como un deporte común, como los niños que juegan aquí a fútbol. Él exigía cierto nivel, generalmente un cinturón negro, que no era tan difícil de conseguir, en la época no era tan difícil de conseguir, y claro, él buscaba eso, buscaba que entraran preparados para las técnicas que él iba a enseñar, porque él buscaba que entendieran los principios, no las técnicas. Ocurría mucho, que esto lo explico bastante, ocurría mucho que el fundador del Aikido enseñaba una técnica y la enseñaba, los alumnos le pedían repetirla y él la repetía de otra forma, completamente distinta. Hacía otra técnica que tú la ves y a priori es distinta. Y claro, los alumnos le preguntaban, no, pero esa no es la técnica que acabas de explicar, es otra. No. Y el hombre se cabreaba. El hombre cogía y hasta se iba de la sala y decía, no lo entendéis, me largo. Y se piraba de la sala porque decía, es que no veis que lo que estoy enseñando es este principio y no esta técnica. O sea, que la mano vaya aquí o que vaya aquí cuando lo he explicado, vaya aquí abajo. Si el principio es el mismo, no importa. Lo que estoy explicando es el principio detrás, no la técnica. En Occidente tendemos mucho a quedarnos con lo que vemos. Y es bastante pragmático. Ves una cosa y te quedas con ella. Entonces, en Japón está más orientado a, yo hago esta técnica, pero intenta indagar en ella por qué la estoy haciendo, por qué este movimiento es así. Porque si hago otra técnica que no es igual, a priori, vas a ver que el principio es el mismo. La mayoría de técnicas de Aikido utilizan el principio del Irimi Tenkan, de entrar, unificarse y girar, entrar en espiral. Es uno de los principios que utiliza. Las técnicas que utilizaba el fundador del Aikido cuando enseñaba era eso. Él hacía técnicas distintas y dentro de eso había principios. Y claro, los alumnos pues no lo entendían, a lo mejor en ese momento no lo entendían, luego después ya decían, pues ahora sí lo entiendo. Venía la iluminación, digamos, pero es eso, o sea, es... ¿No te parece no es un poco trampa hacer eso? En el sentido, me explico. Yo mañana abro una escuela de grappling. No de grappling, no, de jiu-jitsu. Y digo, bueno, mira, que el que venga, el que quiera entrar aquí, mínimo que sea cinturón morado, porque si no, no puedes pasar. Entonces lo que yo estoy haciendo es, yo te voy a enseñar otro estilo, pero tú tienes que saber ya tener un nivel alto en X. Entonces ya estoy trayendo a gente que ya sabe mucho, porque un cinturón morado de verdad de Jiu-Jitsu ya tiene un conocimiento importante. Entonces, claro, yo a partir de ahí pues sigo trabajando contigo, pero entonces la base como tal ya la trae de casa, aunque después se trabaje en eso y demás. ¿Trampa por qué? ¿A nivel qué consideras trampa? Trampa a lo mejor me he expresado mal, sino que un atajo de la hostia. Porque si ya tienes unas bases de un estilo combativo, después, claro, aplicar o buscar conceptos de un estilo no combativo es mucho más sencillo que hacerlo del contrario. Tú entras directamente en un estilo que tiene una complejidad alta, como yo entiendo que es el Aikido, y que requiere un tiempo largo de entrenamiento, y que no es combativo, y después darle la vuelta para tratar de buscar esa lucha, esa parte combativa, es hacerlo al contrario de como lo estaba haciendo el fundador. Vale, pero ¿a qué? O sea, por trampa... Trampa me he expresado mal, en el sentido de que no existe, en un inicio no existían los aikidokas puros. Te entendí, sí. El tema es ese, que trampa tampoco lo veo, o sea, el fundador del aikido no buscaba, hasta donde he leído y por lo que he investigado, no buscaba que su arte marcial fuera el mejor, que fuera tal, o crear buenos luchadores.
ni siquiera cobraba. Es que ni siquiera cobraba. El tema es que cuando él abrió el dojo, fue un poco, es una anécdota, cuando él abrió el dojo, no cobraba. Él iba, daba las clases y se piraba. Y los alumnos iban, entrenaban y se piraban. Al final, la mujer tenía que ponerse en la puerta y decir, paga. No, pero el sensei ha dicho, paga, sí, pero te digo yo que pague. Aquí hay que vivir. Entonces, él ni siquiera tenía, no es que fuera un altruista, pero él tenía una idea en la cabeza. Yo pienso, igual puedo ser un poco criticado por esto, pero yo pienso que Morihei Ueshiba hasta cierto punto tenía un estrés postraumático debido a la guerra. Él había estado, esto sí es verdad, él había estado en la guerra, había estado en varios conflictos bélicos y de hecho, tampoco tengo aquí el libro, creo que sí lo tengo, bueno, fue capturado en Manchuria. Él fue instructor en el ejército de Japón y fue destinado a Manchuria. Instructor de Daito Ryu. Él era instructor de Daito Ryu hasta que empezó a... De hecho, mucha gente hoy en día piensa, y no estoy muy en desacuerdo con ello, pero hoy en día mucha gente piensa que el Aikido es un estilo de Daito Ryu Kiyujutsu y no un arte marcial en sí. O sea, sí es un arte marcial en sí, pero... O sea, en solitario. Piensan que el Daito Ryu simplemente es... El Aikido, perdón, es el estilo de Ueshiba de Daito Ryu, que sería... Ueshiba Ha Daito Ryu Kiyujutsu, que sería como Daito Ryu del estilo Ueshiba o de la escuela Ueshiba, de la interpretación Ueshiba. Fue capturado varias veces y a ver, hay un documento histórico que lo demuestra. Le sacaron una foto en Manchuria, le sacaron una foto porque claro, cuando él volvió de la guerra, de una de ellas, se empezó a acercar a Lomoto Kyo, que es una religión japonesa basada en el shintoísmo, tiene bastantes cosas. Es bastante mística, porque había un guía espiritual, él se llevaba bien con él y se acercó bastante a ella. Por eso el Aikido es tan espiritual, más que nada por la influencia religiosa de este hombre, que era digamos el mentor espiritual del fundador. Y este hombre quería crear una comunidad en Mongolia, bueno, en Manchuria me parece, quería crear una comunidad religiosa. Y Ueshiba fue con él en calidad de guardaespaldas. Fue con él por si pasaba algo, pues él iba con él, le acompañaba, amigo y guardaespaldas. Y fue con él y una cuadrilla de más personas, porque la idea creo que era construir un pueblo y entonces era como obrero. Y les capturaron, no sé quiénes, creo que fueron en Mongolia, fueron capturados por el ejército de la zona y fueron sentenciados a muerte. Yo creo que la tengo por aquí la imagen. Fueron sentenciados a muerte y no, creo que no está en este libro. No lo tengo aquí, me parece. Fueron sentenciados a muerte y el único que estaba encadenado era Ueshiba, porque sabían que el único que sabía defenderse era él. Entonces, lo hicieron preventivo, no es que probablemente llegara a defenderse de 8.000 luchadores, que un japonés te lo pondría así, pero sí que es verdad que ese hombre estuvo en el corredor de la muerte. O sea, estuvo en el pelotón de fusilamiento, a punto de ser fusilado, y un salvoconducto japonés explicando que era un general retirado del ejército, o un instructor retirado del ejército, el salvoconducto ese fue el que le salvó a él y al grupito del fusilamiento, pero es verdad que estuvo, o sea, hay documentos que dicen que él estuvo, y no documentos escritos por él, son documentos japoneses, escritos en el que explica que él estuvo a punto de morir, estuvo en un pelotón de fusilamiento y fue un salvoconducto que le dieron para salvarle, y ese hombre ha estado en bastantes situaciones de este tipo. Luego, claro, al llegar a una edad, pues eso te pasa factura. O sea, ¿cuántos militares retirados hay hoy en día que no tienen su estrés postraumático y demás? Pues al final, una persona que ha estado tan metida, es mi interpretación, puedo estar equivocado, una persona que al final toda su vida ha estado enfocada al combate, a la guerra y demás, esa persona en los últimos años de su vida lo que busca es todo lo contrario. De hecho, el fundador del Aikido se piró a las montañas después de que se estableciera el Aikikai, que es la actual organización, digamos, principal del Aikido. Cuando se estableció, que él no fue uno de los que la establecieron, de hecho, o sea, el Aikikai de hoy en día fue establecido por la familia Ueshiba, pero él no fue el que dijo, voy a crear el Aikikai, que es la organización ahora mismo principal. Él no dijo, voy a establecer el Aikikai y fue el hijo y uno de los alumnos, Kisomaru Ueshiba, que es el hijo, y Koichi Tohei, algunos cuantos más, ellos fueron los que establecieron el Aikikai. Pero ya cuando el fundador del Aikido estaba en las montañas trabajando en el campo, en su huerta, tranquilamente, enseñaba a algunos, tenía algunos alumnos que vivían con él y le cuidaban, que eran como, al final le cuidaban porque estaba mayor, y de hecho el dojo que está ahora mismo donde él vivía en las montañas, ahora mismo es un dojo, y es un sitio, digamos, de peregrinación porque ahora mismo hay una organización que no pertenece al Aikikai, porque el alumno que se quedó con él, digamos que más adelante, cuando el fundador murió, digamos que creó su propia escuela porque no estaba de acuerdo con la vertiente que había cogido el Aikido
de la familia, del linaje. Se dice que ese es el aikido verdadero porque era el alumno que más tiempo estuvo con el fundador, el que más vivió con él, el que más práctica tenía. Se lanzaban shuriken en esa escuela. El fundador del aikido enseñaba a lanzar shuriken, que esto es muy curioso porque un día investigando digo, voy a investigar sobre el tema de los shuriken porque lo había leído por ahí y tal, y encontré un alumno del fundador que decía que sí, nos enseñaban a lanzar shuriken, pero claro, le daban mucha gente, lo que ocurre con todo, mucha gente le daba el rollo místico de no, enseñaba shuriken porque también había practicado, yo había leído que había practicado ninjutsu, que decían de él que había sido un ninja y tal, un ninja retirado, locura del fundador. Y en realidad los shuriken los lanzaban como quien queda aquí en un bar y lanza dardos, los lanzaban por ocio, no era marcial, era vamos a tirar unos cuchillos, como el que vamos a tirar piedras. Y era eso, pero en esa escuela se quedó anecdótico que se enseñaba a lanzar shuriken. Pero bueno, yendo al tema, el fundador del aikido no tenía mucho que ver con el aikido tardío, porque lo que buscaba paz, buscaba irse al campo, enseñar. De hecho, las exhibiciones que hay de él ya siendo anciano no tienen nada que ver con las exhibiciones que había siendo más joven, que no tenían por qué ser prácticas marcialmente, pero sí que estaban relacionadas con la tradición budo, con la tradición japonesa de mostrar las técnicas en un embu, en un conjunto de técnicas que se muestran. Está interesante el tema y aún así tengo que preguntártelo, porque hemos tocado muchos temas. ¿Sirve el aikido para pelear? ¿Un aikidoka puro que se va a entrenar y llega al cinturón negro y tiene que pelearse? Me da igual que sea en un ring, que sea en la calle, tiene una situación que se tiene que pelear. ¿Sirve el aikido? ¿Un aikidoka puro que solo ha entrenado aikido y nunca ha hecho combate? No lo sé, yo no sé qué es un aikidoka puro. Te pregunto, ¿un aikidoka puro? Tal cual lo entendemos hoy en día, un aikidoka puro tal cual lo entendemos hoy en día, según el currículum de las asociaciones que ahora mismo mandan en el tema del aikido, no hay combate. Entonces, un aikidoka puro de hoy en día no entra en combate, no combate, y tal cual aprendes en el dojo, el aikido no sirve en combate, si tal cual se entrena en el dojo. Pero es una cuestión ya no de ser más o menos fiel a la tradición, digamos, o a la cultura o al arte marcial. No es una cuestión de eso, es una cuestión de lógica. Creo que esto lo hablamos una vez, si tú pones a un tío que ha hecho boxeo 30 años dándole al mismo saco, que no responde o apenas responde, si le pones 30 años así y le pones a pelear con un tío que lleva 6 meses haciendo sparring, yo lo veo como que, o sea, al final es como entrenes, no lo que entrenes. Sí, estoy de acuerdo que es lo que entrenes, estoy 100% de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que también el sistema de entrenamiento en muchos casos está unido al estilo, que quizá, no sé, es lo que pasa con el aikido, ¿no? Que por eso te preguntaba antes, ¿un aikidoka que entrene para combate sigue siendo aikidoka o se puede seguir considerando aikidoka? Porque el otro día tú me comentaste también que hace tiempo tuviste un problema con una persona que te decía que tú no enseñabas el aikido tradicional, que lo estabas haciendo mal. Y sí. de ahí el punto de, entonces, primero saber qué es un aikidoka puro y después saber si esto como tal puede servir. Y para que quede claro, tú, aikido erudito, estás diciendo que no. Yo creo que el aikido tal cual se practica y tal cual se entrena no sirve para el combate porque no es lo que busca. No busca ser efectivo en combate. Voy a seguir con esto. Hay comentarios en los vídeos. Yo nunca he dicho que el aikido no sirva, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Hay comentarios en los vídeos que yo tengo 2 nada más de aikido y con este pues va a haber bastantes más que dicen que bueno, que es cierto que en una situación de deporte pues el aikido pues no tiene nada que hacer, pero en una situación de defensa personal la cosa cambia. ¿Y cómo ves esto? Que cambia, bueno, lo que estábamos hablando de las técnicas mortales que que no se usan en combate, en deporte, porque matarían a alguien, pero en la calle sí. Hasta donde yo sé, no hay técnicas mortales en el aikido, hasta donde yo sé. Más de lo que puede ser en otro arte marcial, como las estrangulaciones y demás. En aikido no se deberían hacer estrangulaciones, el aikido tal cual se entiende hoy, no se entiende, no se hacen, pero sí que es verdad que yo lo llamo el proto-aikido, no se llama así, pero en el aikido que había antes de esa modificación que se hizo, había estrangulaciones, se hacía dakisu, que se llamaba, había una técnica que era un katagatame, era el katagatame de judo y que se hace, el que hizo Juan Espino. Esas técnicas en aikido existían. ¿Qué pasa? Que se han ido quitando. Hasta ese punto yo no sé si no se dice del judo, por ejemplo, tampoco, y el judo tiene esas técnicas en sí de estrangulación. No se dice que el judo no se utiliza en deporte porque es demasiado
En la calle, ¿qué quieres que te diga? El aikido sirve. La calle es muy relativa, la calle es muy relativa, pero yo, por ejemplo, yo soy de los que piensa al contrario, ¿eh? Yo creo que si un sistema no puede funcionar en un deporte, no puede funcionar en una situación real, porque a más real es, más aleatoriedad, más caos, es todo mucho más complicado. Yo creo que es una escalera. Primero está el entrenamiento en la clase, luego está el sparring, luego estaría la competición de alto nivel y después, por encima, estaría la defensa personal. Pero yo estoy totalmente en contra de quien me dice no, mi sistema es demasiado mortal para hacerlo en competición. No es cierto. Si tú lo que haces es hacer piquetes en los ojos, como yo, te pones unas gafas de seguridad y estableces un sistema a puntos. Y ya está. Si tu sistema consiste en morder, 3/4 de lo mismo. Hay estilos que son de armas y que tienen todos competición. No sé qué más real puede haber que eso. Entonces, esta es una opinión personal, no la estoy poniendo en tu boca, pero aprovecho que estamos hablando de esto para dejar clara mi postura. Quien me diga a mí que su sistema es demasiado mortal para aplicarlo a un deporte, yo creo que no es cierto. Yo creo que si, también decir lo mismo, si tú solamente entrenas para hacer MMA, deporte, no estás tan preparado como otra persona que está entrenando simplemente para una situación de defensa real en la calle. Pero la persona que está preparándose para un sistema real en la calle sí que puede limitar su sistema para ir a un sistema de combate reglado. Ese es mi punto. Pero al contrario no. Entonces, ya está. No te interrumpo más. Si tú me estás diciendo que para un combate no sirve, ¿me estás diciendo también que para la defensa personal no sirve el aikido? Un aikido kapuro. No estoy diciendo que no se pueda defender. Estoy diciendo si el sistema en sí mismo es eficiente para eso. ¿Eficiente? No, los ataques... Cuando tú ves una exhibición de aikido, ves cómo son los ataques. Ves que viene un ataque, un yokomenushi, un somenushi. Esos ataques no pasan en la calle. Hay algunos ataques que sí pueden pasar en la calle y que pueden haber técnicas que puedan servir. Por ejemplo, lo busco mucho, yo lo he buscado bastante en grappling. Ir con las manos arriba para que te agarres la muñeca y con la muñeca entrar a una llave de brazo. Eso es plausible, puede ocurrir y demás. Yo lo he sacado del aikido. O sea, si a mí me sirve, a cualquier persona que pueda aplicar un poco la lógica le puede servir. Pero en lo que hablamos, una persona que en una situación, es que hay que ser lógico. En una situación en la calle, tú te quedas así, esperando a que venga, y la persona no va a venir y te va a venir aquí atacando, o te va a coger la muñeca. Y ojo que no esté solo, y que venga alguien por detrás, o que no esté armado, porque esa es otra. Las armas blancas en Aikido, no tienen una... Las armas no pertenecen pertenecen marcialmente, pero no tienen una utilidad en combate en el Aikido. Las armas en Aikido sirven para explicar principios físicos del cuerpo, que en la mayoría de técnicas de Aikido se pueden explicar por medio de armas, como esta técnica se hace así como si tuvieras la espada. El cuchillo, en un principio, nunca, y hay una entrevista a uno de los alumnos del fundador, los cuchillos en Aikido o el fundador no los enseñaba. Él no enseñaba a defenderse de cuchillos. Ahora está aplicado como que en el Aikido te enseñan técnicas contra cuchillos que son totalmente peligrosas. Si lo que buscas es usarla en la calle, es totalmente peligroso, pero están ahí por una razón, que es eso, es la conservación del budo. A mí me gusta tenerlo en un tema aparte. Pero a nivel práctico, las técnicas de Aikido no te van a servir en combate, porque es que en combate no te van a atacar así. Caballero, ya si lo aplicas... acaba usted de ganarse muchos enemigos, quiero que lo sepa. Bueno. A ver, enemigos no, o sea... Vamos a arreglarlo. ¿Tú crees que el Aikido puede ser adaptado para defensa personal y para combate? Igual que te digo que el Aikido tal cual no se puede aplicar en combate, te digo que el Aikido adaptado sí. El Aikido adaptado sí, pero hay que ser consciente de que no va a quedar igual, no va a ser tan bonito como en una exhibición y que hay que quitarse un montón de técnicas de encima para entenderlo. Pero bueno... Un ejemplo, te puedo decir aikidokas que tienen vídeos relativamente buenos explicando y sistemas, algunos incluso tienen sistemas de defensa personal. Bruno Orozco, que es de México, el sistema Combatives, él lo basa y él pensamos un poquito igual en el sentido de que él también considera que el aikido tal cual no sirve, tal cual, practicado tal cual. Y en combate, servir sirve, tiene una utilidad, pero hay que entender que en combate hay que adaptarlo. Y él, por ejemplo, explicaba que él cogía técnicas, se ponía con sus alumnos, cogía técnicas, las intentaba aplicar y hacía una especie de porcentaje. Entonces intentaba aplicar esta técnica y a lo mejor si de cada 10 veces que la intentaba, 6 salía, pues esa técnica la llevaba al sistema, la aplicaba en Combatives.
Más que nada por estadística. Si menos de 6 o 4 o 5 no funcionaba, la retiraba. Decía, vale, esto no tiene tanta utilidad. Pero eso es lo que se hace en cualquier sistema de defensa personal. Total, y yo es cuando hablo de técnicas eficientes, a eso me refiero, eso es la eficiencia. Cuanto más simple sea una técnica y más funcione, más eficiente es. Y cuanto más complicada y menos funcione, menos eficiente. Mira, te voy a explicar hasta dónde llega en Japón el concepto arte marcial, ¿vale? No me acuerdo el nombre ahora, lo puedo buscar y te lo puedo dejar por ahí. Hay un arte marcial, y repito, arte marcial que se basa en tocar una concha, español, ¿vale? En hacer soplar un instrumento sonoro para llamar a filas a los luchadores, a los guerreros. Lo que sería el toque de trompeta en la guerra, o los tambores, el tamborilero para hacer marchar al ejército, hay un arte marcial, y se considera arte marcial porque tenemos una concepción de arte marcial en Occidente bastante distinta a la de Asia en general. Y para ellos un arte marcial sería todo, o sea, un arte marcial es todo lo relacionado con el combate y la guerra. No tiene por qué ser el combate en sí, también la táctica. La táctica para ellos es un arte marcial, porque Por está... ejemplo, el famoso libro del arte de la guerra sería... El Sun Tzu, sí, el libro de Sun Tzu. Sí, para ellos eso es un arte marcial. Tocar un instrumento para llamar a filas y para coordinar a los guerreros era un arte marcial para ellos. Entonces hay que entender lo que es un arte marcial para un occidental y para un japonés antes de entender si sirve o no para el combate. Eso técnicamente, en su mentalidad, sirve para el combate. Tocar un instrumento para que los guerreros, si no sería bastante caótico, por ejemplo, y si lo piensas tiene sentido. En su mentalidad es bastante caótico. Un combate sin una trompeta, sin algo que los coordine. Y también cada clan tenía sus códigos, como en el fútbol americano, sus jugadas. Cada clan tenía sus códigos distintos para el combate. Y esto es así, un arte marcial hay que buscar la practicidad. Y si es práctico, no tiene por qué ser a nivel combate. No van a creer que seas de Aikido, David. No van a creer que seas de Aikido. También es que aparte de Aikido, pues... investigo, pues es que es eso, ante todo también estoy haciendo un doctorado y se basa en la cultura japonesa. Si es lo que la cultura japonesa me está trayendo, o sea, me está dejando a mí ver y se está mostrando delante de mí, no puedo ocultarlo por el hecho de ser aikidoka. Hay que ser crítico con todo lo que uno hace.